Bien, vamos a empezar la clase, ¿sí? Les quería comentar que vi que me mandaron trabajos en el Classroom. Sean pacientes, ya los voy a corregir. Lo que pasa que demoro un poquito más en corregir porque vieron en la mayoría de las escuelas hay presencialidad. Entonces llegó muy tarde a mi casa y bueno, elijo un día específico para corregir. A veces corrijo los fines de semana. Así que bueno, nada, ténganme paciencia, igual los trabajos se mandan en tiempo y forma, ¿sí? Y bueno, ya este fin de semana calculo que voy a corregir lo que mandaron. Y también voy a estar subiendo nuevos trabajos. Tengo que subir un trabajo de configuración electrónica y el tema que vamos a ver hoy es uniones químicas. Y también tengo que subir un trabajito respecto a las uniones químicas. Bueno, vamos a empezar. Esto que hablamos va en la carpeta, en registro de clases, ¿sí? Porque ahí nosotros ponemos los ejemplos y toda la parte teórica y la explicación. Miren que vamos a compartir pantalla. Bien. Hay una cosa que tenemos que saber para las uniones químicas es primeramente reconocer a los átomos, ¿sí? Si los átomos son metales, no metales, gases nobles o inertes, ¿sí? ¿Ustedes saben reconocer a los átomos? Si son metales o no metales. ¿Saben cómo hacerlo? ¿Alguien que me diga si sí o si no? Yo, por mi parte, no, profe. Bien, si tenemos esta tabla periódica, ¿sí? Que yo les dije que compremos la que venden en la librería, que está más completa, cuando damos vuelta, sí. Cuando damos vuelta a la tabla periódica, están los átomos ordenados por orden alfabético, y acá nos dice si es metal o no metal. Pero les voy a decir más o menos también a grandes rasgos cómo ustedes se dan cuenta, ¿sí? Si acá vamos a poner la fecha de hoy, que es 19 de agosto, y vamos a empezar con uniones químicas. Recuerden que pongo así químicas porque no me anda la Q, ¿sí? Entonces tengo que poner la K. Godoy, Amy. Esperen que voy a anotar a la que entró. Godoy. Hola, profe. Hola. Bien. Entonces, si nosotros vemos la tabla periódica, vamos a observar que la tabla periódica es algo así. No la voy a hacer igual, 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 pero no, la tabla periódica es algo así, ¿no es cierto? ¿Sí o no? La tabla periódica es algo así. ¿Sí o no? Hablen, chicos. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces nosotros vamos a encontrar tres grandes grupos en la tabla periódica. Recuerdan que acá, del 1 al 18, acá en los grupos forman las columnas, columna 1, 2, 3, hasta llegar al 18. Y después tenemos los periodos, que van del 1 al 7, y forman las filas. Una fila, dos filas, tres filas. Pero nosotros tenemos que distinguir a la tabla periódica en tres grandes grupos de átomos. El grupo 18 se van a llamar gases, vamos a escribir con mayúscula, gases nobles o inertes, son todo el grupo 18. Después van a ver que una parte, esta es algo así, esperen que este me salió un poquito muy apretujado, acá vamos a ponerlo un poquito más así. Ahí. Después van a encontrar esta parte de acá, y algo así, toda esta zona de por acá, son los no metales. Ay, ¿por qué? Si yo quiero verde. Ahí. Esta zona de acá son los no metales. Voy a dibujar a los metales con el color rojo, ¿sí? Todos estos
son los metales. Fíjense que los más abundantes en la tabla periódica son los metales, ¿sí? Los no metales son los menos abundantes y el grupo 18, los gases nobles, son los menos abundantes. Dentro de los metales tenemos una clasificación, o sea, hay diferentes tipos de metales, como una clasificación también de los no metales. Por ejemplo, el grupo 17, que está en esta columna, son los halógenos y pertenecen al grupo de los no metales, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la columna 1 son los metales alcalinos y la columna 2 metales alcalinos térreos. O sea, dentro de los metales tenemos, mira, puse metales en vez de metales. Metales, ahí está. Dentro de los metales tenemos otra clasificación y dentro de los no metales también tenemos otra clasificación. Pero tenemos que entender a los átomos en esos tres grandes grupos, ¿sí? Fíjense en esto, los gases nobles o inertes. Esto es algo muy interesante. Yo lo comparo, o sea, ustedes comparen a los átomos como si fuesen las clases sociales, ¿sí? Los metales son los más abundantes y vamos a compararlos con la clase baja, ¿sí? Los no metales son pocos, ¿sí? Y pertenecen a la clase media. Y los gases nobles o inertes, como la palabra bien lo dice, gases nobles, la nobleza, son los ricos, los más ricos de todos, ¿sí? Todos los átomos, los metales y los no metales, quieren ser como ellos, como el grupo 18, como los gases nobles, todos, todos aspiran tanto los metales como los no metales, aspiran a ser como los gases nobles, que son el grupo 18. Entonces, ¿cómo van a lograr esto? ¿Sí? Un átomo para ser estable, yo le digo para ser feliz, ¿sí? Pero en química, en ciencia le vamos a decir para ser estable, necesita tener en su último nivel de energía que los átomos tienen un núcleo, ¿sí? Por fuera de ese núcleo tenemos los diferentes niveles de energía en donde los electrones giran, ¿sí? Acá tenemos a los electrones girando alrededor, en diferentes niveles de energía y orbitales, giran alrededor de ese núcleo. Bien, los átomos necesitan completar, para ser felices, 8 electrones en su último nivel de energía. En su último nivel de energía, ¿sí? Ellos, completando 8 electrones en su último nivel de energía, generan estabilidad. Son estables, ¿sí? 8 electrones, ¿sí? ¿Quiénes son los, por ejemplo, los gases nobles? Ellos ya tienen 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces, ellos no reaccionan a ningún átomo. Yo le digo, bueno, yo les digo vulgarmente hablando, no se juntan con la chusma, ¿bien? Ellos son felices, son estables, no necesitan nada de nadie. Entonces, pero estos átomos sí necesitan completar 8 niveles. Entonces, ¿qué hacen los átomos para completar 8 electrones en su último nivel de energía? Bueno, forman uniones químicas, se unen. Al unirse, los electrones del último nivel de energía van a generar esa estabilidad que el átomo necesita, que es tener 8 electrones, ¿sí? Y de esa manera tienen la configuración electrónica de los gases nobles, ¿sí? Que son los átomos más estables, más felices, son los átomos ricos, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿sí? ¿Hasta acá lo van entendiendo? Sí, profe. Esto se conoce como la regla del octeto, ¿sí? La regla octeto. Octeto. La regla del octeto. La regla del octeto lo que nos dice es que los átomos necesitan completar 8 electrones en su último nivel de energía para generar estabilidad, ¿sí? Y tener la configuración del gas noble más cercano. Hay una excepción a la regla, y eso lo voy a escribir en azul. Acá arriba
acá arriba, si ustedes ven su tabla periódica, vamos a encontrar al hidrógeno, ¿sí? Miren su tabla periódica, tiene Z1 y está en la columna 1, en el grupo 1, está en este lado. Y después, de este lado, el primer gas noble es el helio. ¿Sí o no? ¿Lo ven en su tabla periódica? ¿Lo ven? Sí, Sí, profe. profe. El helio, en vez de tener 8 electrones en su último nivel de energía, tiene 2 electrones. Pero el helio es la excepción a la regla. El helio es estable con 2 electrones. ¿Y quién quiere parecerse al helio? El hidrógeno. El hidrógeno genera estabilidad con 2 electrones. Tiene 1. El hidrógeno tiene 1 electrón. ¿Sí? Pero para ser estable necesita 1 más. Al tener 1 más, el hidrógeno es estable. ¿Sí? ¿Y a quién se parece? Al helio. Es la excepción de la regla del octeto. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, van a decir, ¿y cómo me doy cuenta de los diferentes niveles de energía? Esto lo vimos con los trabajos anteriores. ¿Alguien me puede decir a mí cómo me doy cuenta yo cuántos electrones tienen los átomos en los diferentes niveles de energía? ¿Cómo se daban cuenta ustedes? Ahí. ¿Alguien se acuerda, chicos? No, profe, yo no me acuerdo. Bueno, esto tiene que estar copiado en la carpeta. Ahora le digo cómo se van a dar cuenta la cantidad de electrones que tienen los átomos. Le pido que saquen una foto, así puedo seguir avanzando, y esto ustedes lo copian en la carpeta. ¿Sí? Avísenme si le sacaron una foto. Listo, profe. Después compártanla, ¿sí? Bien. Voy a borrar, voy a volver a abrir. Bien, ¿cómo ustedes se van a dar cuenta de los diferentes niveles de energía que tienen? Vamos a dibujar de nuevo a grandes rasgos la tabla periódica. Si la tabla periódica es algo así, por eso yo siempre digo, es algo así, no es así, pero es más o menos como para que nosotros veamos. Acá dijimos que estaban enumerados lo que serían los períodos, que van del 1 al 7, ¿sí? Los periodos nos marcan las filas, primer fila, todo esto son del periodo 1, todos estos son del periodo 2, forman las filas, ¿sí? Todos los átomos que se encuentran acá. Todos estos son del 3, y así sucesivamente hasta llegar al 7. ¿Bien? Perfecto. Bien, ¿qué nos quiere decir? Por ejemplo, el nivel 2, vamos a mirar uno del periodo 2, el litio, ¿sí? El litio pertenece al periodo 2. ¿Qué quiere decir? Que tiene 2 niveles de energía. Bien, un nivel de energía y un segundo nivel de energía. ¿Por qué? Porque pertenece al periodo 2. Acá marca el periodo, ¿sí? Que nos dice, indica los niveles de energía, ¿sí? Los niveles de energía. Y entonces ustedes van a decir, y bueno, ¿y cuántos electrones tiene acá y cuántos electrones tiene acá? ¿Sí? Con la Z yo me voy a dar cuenta cuántos electrones en total tiene el litio. La Z del litio es 3, ¿sí? La Z era el número atómico, es 3. Quiere decir que tiene en total 3 electrones. En total tiene 3 electrones. Pero esos 3 electrones están distribuidos en el primer nivel y en el segundo nivel. Bien, si ustedes miran en la tabla periódica a cada átomo que está en un cuadradito, el litio está así, acá arriba tiene su Z, y si miran acá, tenemos una línea, dice una información, la segunda línea dice otra información, y la tercera línea es la que nos dice cómo están distribuidos los electrones. Dice 2-1.
Acá abajo está la masa atómica del litio, abajo del nombre, que... Ay, lo tengo... ¿Alguien me dice la masa atómica del litio? Ay, lo tengo 8,9, ¿no? 8,9. ¿Sí? Entonces, acá nos dice cómo están distribuidos los electrones. Usando la tabla periódica que compramos en la librería. Quiero aclarar esto, ¿sí? Esta es la distribución. Profe, Sí. la masa atómica es 6,9. Ah, bien. Lo que pasa es que se me ve borroso. 6,9. Mi tabla Sí. periódica justo se rompió y... Bueno. Acá tiene 6,9. Ahí está. Bien, ahí es donde te dice la distribución de los electrones. Acá. Entonces, ¿qué me dice? Ese 2 significa que acá hay 2 electrones en el primer nivel y acá hay un electrón en el segundo nivel. ¿Sí? 2 electrones, un electrón. Ahí está. ¿Sí? La suma da 3. La suma de 2 más 1 es 3, la totalidad. Ustedes se tienen que fijar acá. Pero pasa algo a partir del grupo 4. Esto creo que se los había aclarado. A partir del grupo 4, los primeros 2 niveles de energía lo van a encontrar abajo de ese valor 4. Dice 2-8. Y por ejemplo, supónganse que acá tenemos al calcio, que el calcio es del grupo 4. Creo que lo tenemos en la segunda columna. Acá tenemos al calcio. Entonces, el calcio, acá me va a decir, en la tercera filita me va a decir que tiene 8-2. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que el calcio tiene 4 niveles de energía. Estos son los electrones del primer nivel de energía, y estos son los electrones del segundo, perdón, del tercero y del cuarto. Si yo tuviese que dibujar su núcleo, bueno, dibujo el núcleo. El calcio tiene 4 niveles de energía. Tiene 2 electrones en el primero, que lo dice acá. 8 electrones en el segundo. Después me fijo acá el tercero. 8 en el tercero y 2 en el último. ¿Sí? Esto sucede a partir del cuarto nivel. ¿Sí? A partir del cuarto nivel de energía, ustedes, para saber la totalidad de los electrones, tienen que revisar esta columna. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bien, le sacan una foto. Así lo copian. ¿Listo? ¿Copiaron? Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Sabiendo esto, vamos a empezar con las uniones químicas, ¿sí? Nosotros tenemos que saber, si yo les pregunto, a ver, con lo que yo les dije, si alguien me puede decir, ¿por qué se unen los átomos? ¿Por qué se unen los átomos? ¿Alguien me puede decir por qué se unen? Para completar la regla del octeto. Muy bien, excelente respuesta. Para completar 8 electrones en su último nivel de energía, porque eso les confiere estabilidad. ¿Sí? Eso que quede claro, que los átomos se unen para completar 8 electrones en su último nivel de energía, exceptuando el caso del helio, que es estable con 2 electrones. ¿Sí? Eso para que quede claro. Entonces, los tipos de uniones son 3. Las primeras uniones, las uniones iónicas. La segunda, las uniones covalentes.
Y la tercera, las uniones metálicas. ¿Sí? Metálicas. Bien, nosotros tenemos que reconocer este tipo de uniones. Las uniones iónicas se dan, vamos a poner acá como un ítem, son las que se forman cuando se une un metal con un no metal. ¿Sí? Un metal con un no metal. Un metal con un no metal. ¿Sí? Esto también véanlo desde las clases sociales. ¿Se acuerdan que dijimos que el metal es pobre, es clase baja? Bueno, él pierde. ¿Y a quién le da para que complete 8? Al no metal. Es como que el no metal le robara al metal para completar 8. ¿Sí? El metal va, y ahora van a ver por qué el metal pierde, ¿sí? Ahora se lo voy a explicar por qué pierde, pero para que ustedes se acuerden, las uniones iónicas es entre uno de clase baja con uno de clase media. El de clase media le roba al de clase baja, ¿sí? Y él completa 8. Bien, entonces, el metal, vamos a hacer una así, pierde sus electrones y el no metal gana electrones. Bien, vamos a escribir con otro color las uniones covalentes. Las uniones covalentes son las que se forman cuando, esperen que vamos a borrar porque no sé qué pasó. Se unen un no metal más un no metal. O sea, clase media con clase media. Se juntan entre los chicos, ¿sí? Entre las clases medias. No metal con no metal. Y acá nadie le roba a nadie. Ellos comparten, ¿sí? Nadie le roba nada a nadie. Acá comparten electrones. Bien. Vamos a poner con color rojo que las uniones metálicas son las que se van a dar entre un metal con un metal, ¿sí? Por eso se llaman uniones metálicas. Se forman cuando se juntan un metal más un metal. ¿Bien? En este tipo de uniones, los electrones no comparten, ni pierden, ni ganan. ¿Sí? En este tipo de uniones, lo que sucede es que se forman nubes energéticas, un flujo de electrones, ¿sí? Se forma una red de electrones, ¿sí? No hay pérdida ni ganancia de electrones, sino que se forman, sí, es una red de electrones, ¿sí? Una nube de carga, ¿sí? Vamos a decir, ni gana ni pierde. Se forma una red de electrones, ¿sí? Este tipo de unión no las vamos a hacer, porque ya les voy a decir, acá no podemos representar una estructura en donde veamos si alguien ganó o perdió electrones. No lo podemos ver. Nosotros vamos a trabajar las estructuras en cuanto a las uniones iónicas y las estructuras en cuanto a las uniones covalentes, ¿sí? Estas dos son las que vamos a ver, ¿sí? Y vamos a ver la estructura de Lewis
y la estructura desarrollada o semidesarrollada. En la estructura de Lewis se ven los electrones, ¿sí? Cómo pierden, cómo ganan, cómo comparte, ¿sí? Vamos a ver, estructuras de, se escribe así Lewis, Lewis, ahí, y vamos a ver, ahí. Y va. Estructuras desarrolladas. ¿Sí? Estructura de Lewis y estructuras desarrolladas. Bien, esto copienlo, que sería la parte teórica. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, profe. Muy bien. Avísenme si copiaron, si le sacaron una foto a esto, así puedo seguir avanzando. Ya terminé, profe. Muy bien. Me quedó explicarles por qué los metales pierden, ¿sí? Recordemos, si los cobramos con las clases sociales, los metales pertenecen a la clase baja, ¿sí? Vamos a tomar como ejemplo al calcio, que ya lo habíamos trabajado. Sabemos que el calcio tiene un núcleo. No nos interesa hoy saber las partículas que hay dentro del núcleo. Y la pregunta sería, ¿por qué los metales pierden sus electrones? ¿Por qué los metales pierden sus electrones? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son los rezagados. Bien, nosotros sabemos que el calcio tiene 4 niveles de energía, lo vimos anteriormente. En el primer nivel de energía tiene 2 electrones, en el segundo tiene un 8, en el tercero tiene un 8, ¿no? Y en el último tiene 2 electrones. Este es su último nivel de energía. ¿Alguien me puede decir cuánto le falta al calcio para completar 8? ¿Me puede decir alguien cuántos electrones le falta al calcio para completar 8 electrones en su último nivel de energía? Faltan 6. Faltan 6. Ahora mi pregunta es, no te mutees, que te voy a preguntar. Decime una cosa, si este es el último nivel de energía, al calcio le conviene perder estos electrones, y fíjate que si los pierde, queda con 8, porque la capa 3 tiene 8. ¿Le conviene juntar 6 o perder 2? Y perder 2 porque el otro ya está completado. Claro, entonces si él pierde estos 2 electrones, la última capa va a ser esta y ya tiene 8. Ya es feliz con esto. Entonces, por una cuestión energética, al calcio le conviene perder estos 2 electrones, perder la última capa, y al perderla se queda con 8. ¿Sí? Esto sucede en la mayoría de los metales.
Esto sucede en la mayoría de los metales, porque los metales generalmente tienen 2, 3, perdón, no, 1 también tienen. 1, un electrón, 2, 3 o 4. Muy pocos tienen 4 electrones en su último nivel de energía. Entonces, les conviene, al tener pocos electrones en su último nivel de energía, a los metales, por una cuestión energética, les conviene perder los electrones de su último nivel. ¿Sí? Pues por una cuestión energética. Bien, esto cópienlo. Y vamos a ver un ejemplo de una unión iónica. Porque ya nos quedan, en 6 minutos se corta, así que sacan una foto. Y vamos a ver un ejemplo de cómo son las uniones iónicas. Vamos a empezar con las uniones iónicas, ¿sí? ¿Le sacan una foto a esto, porfis? Listo, profe. Muy bien. Vamos de nuevo. Vamos a poner acá ejemplo de uniones. Vamos a poner uniones iónicas. Y acá, ejemplo. Vamos a hacer estructuras de Lewis. ¿Sí? Vamos a unir al calcio con el sodio. Al calcio con el sodio es Na, al calcio, perdón, al cloro con el sodio, ¿sí? Fíjense, yo les voy a decir qué cantidad de átomos tiene cada uno. ¿Sí? En este caso tenemos que poner un átomo de sodio y un átomo de cloro. Esta sería la fórmula molecular, ¿sí? Fórmula. Esta es la fórmula molecular. La fórmula molecular te va a decir a vos la cantidad de átomos que tiene cada molécula. Fórmula molecular. Molecular. Ahí está. Entonces me dice, el primer paso que ustedes tienen que hacer es presentar a los átomos con sus electrones. Y el no metal va entre corchetes. ¿Sí? Entonces, el sodio, ¿cuántos electrones tiene el sodio en su último nivel de energía? Y el cloro. El cloro es no metal, así que lo pongo entre corchetes. Si ustedes quieren saber cuántos electrones tiene el sodio en su último nivel de energía, miren el cuadradito donde está el sodio, que está en el grupo 1, ¿sí? La columna 1, y fíjense en esta información no, en esta no, en la tercera, el último número del sodio dice cuántos electrones tiene. ¿Cuántos electrones tiene el sodio en su último nivel de energía? A ver qué me dice. No. Muy bien, un electrón. ¿Y el cloro? Lo representamos con una crucecita o con un puntito, ¿sí? El cloro, ¿cuántos electrones tiene su último nivel de energía? Alguien que mire, el cloro está en el grupo 17. Tiene Z17.
¿Cuántos electrones? ¿Cuántos electrones, chicos, tiene el cloro? En su Tiene 7. 7. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Él pierde, él gana. Él le roba a él. El no metal le roba al metal, ¿sí? Fíjense que el cloro, para tener 8, le tiene que sacar este electrón al sodio. Y él completa 8. Él completa 8 robándole a él. Bien, primer paso, solo se presentan los electrones. En el segundo paso vamos a poner la pérdida y ganancia con las cargas. Bien, volvemos a dibujar lo mismo, pero ya a los metales no le dibujamos sus electrones porque lo van a perder. Ya es la pérdida y la ganancia. Le dibujamos de nuevo al cloro con sus 7 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más 1 que se robó, 8. Bien, el electrón tiene carga negativa. Si el cloro se robó un electrón más, ¿queda más negativo o más positivo? Si tiene más carga negativa, ¿queda más positivo o más negativo? Positivo. Negativo, queda negativo porque ganó carga negativa, ¿sí? El electrón es negativo. ¿Cuánta carga negativa ganó? Una, porque se ganó un electrón. Y el sodio perdió al electrón, entonces queda más positivo. Chicos, se me va a cortar y no sé quién se sumó. ¿Cuántos somos? Participantes 6. Esperen que voy a mirar. Karina Castillo, se va a cortar esto. Profe, yo me había salido y volví a entrar. Godoy. Se me había salido. González Damián. Sí. 2, 4, 5. Sí, ya está. Bien, esto también cópienlo y hasta acá sería cómo quedaría. En cualquier momento se corta, ¿sí? La clase que viene vamos a seguir con más ejemplos, pero esta sería la representación de cómo se representa la estructura de Lewis, esto se llama estructura de Lewis, de una unión iónica, ¿sí? Presentamos a los electrones, a los átomos con sus electrones, y en el segundo paso, la pérdida